Lo que vamos a ver hoy es la primera parte de refrigeración dentro de lo que es el capítulo climatización. Y a este respecto lo que vamos a empezar a dar es la refrigeración mecánica, para lo cual les voy a comentar de una forma bastante amena, creo yo, cómo se produce este, este circuito que va generando mm, va generando un ambiente de menor temperatura, de cierta forma desafiando las leyes, ¿no?, de la física, donde eh, probablemente ya recuerden que el flujo de calor se produce desde una fuente de mayor temperatura a otra de menor temperatura. Lo que hacemos con los equipamientos de climatización, acondicionadores de aire, es invertir ese flujo. Entonces, mediante un ingenioso mecanismo, se logra eh, generar ese sentido inverso donde podamos eh, realizar el paso de calor desde una fuente de menor temperatura a una de mayor temperatura, ¿no? Bien, para tener una mejor idea de este sistema, vamos todo el tiempo a hacer una comparación con un artefacto doméstico que casi todos tenemos en nuestra vivienda, que es la heladera. Y entonces vamos a ir comparando algunas cuestiones y le voy a pedir entonces que ustedes participen, los que quieren, haciéndome algunos comentarios. Ahí lo que pueden ver ustedes en pantalla es el circuito que utiliza esta sustancia que es usada para el sistema. Lo que se utiliza es una sustancia que pueda, a temperatura ambiente, poder cambiar fácilmente de estado, ¿no? De estado gaseoso al estado líquido y viceversa. Y para eso se ha trabajado en el tiempo con varias sustancias, con algunas sustancias, ¿no? Y básicamente es un gas, ¿no? En un principio se trabajó con amoníaco, pero el amoníaco tenía dos grandes problemas. Un problema grave era la rápida corrosión que generaba en las cañerías metálicas por donde circulaba. Y el otro problema que tenía que era altamente tóxico. Luego eso fue cambiando y se empezó a usar otro gas noble, como es el freón. El freón se consigue, se fabrica de distintos tipos, y por eso había uno que se denominaba freón 12, hay otro que se denomina freón 22, y que son los utilizados en el tema de refrigeración. Luego eso evolucionó todavía más y hoy por hoy se suele utilizar otro gas que se denomina normalmente en la jerga gas ecológico y que tiene unas prestaciones aún más convenientes para el clima y para la salud del ser humano. ¿Mm? Obviamente que los costos van aumentando, pero prácticamente hoy las personas, las empresas que trabajan con climatización, específicamente, bueno, con refrigeración, por ejemplo, climatización, utilizan ese gas ecológico para generar este circuito que va incorporando temperatura, que va incorporando aire
a menor o mayor temperatura, dependiendo de las necesidades, dependiendo de la estación del año en que se esté, ¿no? Como ustedes saben, hay algunos equipos de climatización que tienen exclusivamente eh, la, la función de refrigeración, es decir, de bajar la temperatura del ambiente. Y hay otros equipamientos que tienen dos funciones, tanto de refrigeración como de calefacción. ¿Sí? Bueno, por lo pronto vamos a ir ahora de refrigeración y vamos a ver el recorrido que hace el gas, este gas que tiene la facilidad de pasar de estado a temperaturas normales, ambiente, ¿no? Bien, arranquemos todo acá con este elemento que se encuentra en el centro de la pantalla, que se denomina compresor, ¿sí? En este lugar, este artefacto lo que hace es comprimir el gas, elevando su presión y su temperatura. ¿Mm? Bien, haciendo así, para ir pensando y ubicándonos en la cuestión práctica, en una heladera, ¿sí? Yo sé que hoy las heladeras vienen bastante cerradas, compactas, ¿no? Antes venía con la parte trasera expuesta, abierta, pero igual, les consulto a ustedes. El compresor este que comprime el gas, ¿dónde se encuentra ubicado en una heladera? A ver si alguno de ustedes vio alguna vez o sabe dónde se encuentra. No, no es como en la parte baja de la heladera. O sea, se puede llegar a ver por atrás. Perfectamente, muy bien. Efectivamente, en la heladera se encuentra en la parte inferior, posterior de la heladera. Y tiene una, no, tiene una denominación común que no sé si se sigue utilizando. ¿Alguno de ustedes recuerda esa denominación común para el compresor en la heladera? Bueno, normalmente se le llama bocha, porque bueno, es un artefacto así que tiene la parte de arriba media como una cúpula, ¿no? Y está pintada de negro, bueno, y por esa razón se le suele llamar vulgarmente bocha. Bien, en el caso de un aire acondicionado tipo split, ¿no? Que tiene dos unidades, y le digo tipo split ya hoy porque hoy por hoy es muy común, muy conocido, ¿no? Entonces, en un aire acondicionado tipo split, ¿no? ¿Dónde estaría ubicado el compresor? Ahí ya no creo por ahí que lo vean, porque es más difícil, ¿no? Porque no hay tanta cercanía, pero a lo mejor sí. ¿Dónde piensan que está ubicado el compresor? ¿En la unidad interna o en la unidad externa? ¿En la externa puede ser? Bien, veo que no está seguro y está bien que no esté seguro, perfecto, pero efectivamente está en la unidad externa. ¿Por qué razón les parece que está el compresor en la unidad externa Y y no en la para que interna? para que el calor que genera el compresor en, digamos, justamente comprimir el aire no esté ingresando bueno, no esté ingresando a la habitación. Bueno, está bien, me parece una buena opción esa. Sí, 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 Podría perfecto. ser por la toma del aire también, Por la digamos, toma del aire. ¿o no? No, No, porque toma de adentro, digamos, así que no, 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 no. Pero sí, me parece bien, la generación de calor puede ser una. Y la otra es el nivel de ruido que genera. Como en la ladera, usted se siente cuando arranca, hace un ruido, ¿no? Y si observan, pasan junto a una unidad exterior de un aire acondicionado, también sienten el ruido, ¿no? Y sin embargo, las unidades interiores suelen ser muchísimo más silenciosas. Y ya vamos a ver después por qué. Pero bueno, el tema de la componente del ruido es algo que define que el compresor esté en la unidad exterior y no en la interior. ¿Sí? Bien.
En la heladera no nos queda otra que esté adentro de la cocina. ¿Qué le va a hacer? Bien, el gas entonces a alta presión y a alta temperatura se dirige hasta un elemento de este circuito donde eh, se le facilita, eh, se le facilita el hecho de que se condense, ¿sí? O sea, cuando sale el compresor está a alta presión, alta temperatura y en estado gaseoso. Entonces, luego pasa por un elemento que se llama condensador, en el cual se le produce el cambio de estado gaseoso a estado líquido. ¿Ok? Esto se realiza debido a que en ese lugar hay un cierto contacto con el, con el aire ambiente, ¿no? Y entonces, al pasar por ese lugar, el gas va condensando. Este gas ya puede llegar a condensar, ¿no? En una heladera, y este es más difícil, ¿no es cierto? A menos que tengan una heladera vieja, o la abuela tenga una heladera vieja, por ejemplo. Este elemento condensador, ¿dónde está en la heladera? Se nota que tienen todos heladeras muy modernas, ¿no? Ah, muy bien, acá Tomás dice la rejilla de atrás. Perfecto. Así es. Hoy en día las heladeras vienen por la parte de atrás cerrada, ¿no es cierto? Pero algunas heladeras, si ustedes observan, no está cerrada atrás y tiene una rejilla negra, ¿no es cierto?, vertical, que eh, que es una rejilla a simple vista, pero en realidad no es una rejilla común porque tiene una serie de conductos finitos que a su vez están conectados con unas pequeñas láminas, ¿no?, verticales, y ahí es donde se produce la transferencia de calor desde desde el gas que está circulando dentro de ese conducto al ambiente, mediante todas esas laminillas que lo que hacen es favorecer por contacto el pasaje de calor luego por convección y radiación al ambiente. ¿Está? Claro, perfecto, Tomás. Ahora ya están, en la era moderna están cubiertos todo eso, pero cuando estaba a la vista, todo el mundo sabíamos de que era un lugar bueno, que elevaba su temperatura respecto a la temperatura ambiente. Entonces ahí se colgaban zapatillas mojadas, como dice Tomás, perfecto, zapatillas mojadas, remeras, medias, otros elementos más. Y se secaba las prendas de vestir, ¿cierto? Bueno, eh, está bien, no hay problema. Con eso inclusive podríamos decir que, ¿se acuerdan la clase pasada? La clase pasada estaríamos ayudando a que al evaporarse la humedad que tiene la prenda de vestir, estaríamos colaborando a bajar la temperatura de esa rejilla, de ese condensador y ayudando al proceso de la condensación. Lo que no pueden hacer es dejar 2 semanas la prenda ahí, porque una vez que se secó la prenda, ¿no? La remera se secó, en realidad ya está seca y está cubriendo una parte de la rejilla del condensador y está dificultando el proceso, dificultando. Entonces, mientras está húmeda, qué sé yo, puede ayudar al proceso, pero una vez que está seca, ya no ayuda, al contrario, se vuelve contraproducente. ¿Está bien? Entonces, está bien que ahí puedan secar algo, pero cuando está seco, lo saca. ¿Sí? Bien,
ese condensador entonces es una parte muy delicada del sistema, porque bueno, es una rejilla con elementos muy finos y hay que tratarlo con cuidado, porque obviamente si se perfora, se quiebra una parte de esos pequeños cañitos, empieza a soltar el gas ecológico que puede tener adentro, y con eso baja muchísimo la eficiencia del artefacto heladera, supongamos, y bueno, la heladera, por ejemplo, no enfriaría, ¿no? En el, en el, en el caso de refrigeración, en el sistema split, ese condensador está también en la unidad exterior, ¿sí? También está en la unidad exterior, ¿no? Y ahí es donde, bueno, obviamente, con una ventilación forzada, con un ventilador, se hace pasar aire del ambiente exterior por ese elemento. En la heladera, normalmente, digamos, en la heladera comercial, una heladera doméstica, no se realiza un pasaje forzado del aire por este elemento condensador. Simplemente con estar en ese lugar y con el paso del aire alrededor de ella se produce la condensación. Pero hay que tener en cuenta, en ese caso la heladera, de que exista un cierto espacio como para que pueda circular aire y se produzca con la mayor eficiencia posible este proceso de condensación. Vieron que a veces se diseña unos hermosos muebles para la cocina, donde hay, bueno, no sé, alacenas arriba de la heladera y a los costados también unos muebles, entonces queda así como un nicho donde está metida la heladera. Bueno, si no se provee ahí de una corriente de aire, aunque sea natural, ¿no? Va a bajar la eficiencia de la heladera, la eficiencia energética de la heladera, porque evidentemente no está condensando todo lo que podría condensar del gas. Por eso se recomienda que haya así un flujo de aire en el caso de la heladera. En el caso de las unidades exteriores no hay problema, porque normalmente está al aire libre y hay bastante circulación de aire alrededor y dentro de esa unidad exterior. ¿Sí? Bueno, perfecto. A la salida del condensador, el gas se encuentra ahora en estado líquido y sigue conservando, bueno, alta presión y, bueno, su temperatura eh, ha disminuido un poco porque ha pasado a través de este elemento, ¿no? Y ha hecho cierta transferencia de calor, es decir, cuando se produce la condensación, el gas, al pasar al estado líquido, cede calor al ambiente. Es en el proceso de paso de estado, el gas cede calor al ambiente. ¿Ok? Bien, y ahí el gas en estado líquido se dirige hacia otro lugar donde se favorece nuevamente su cambio de estado, pero ahora a la inversa, de estado líquido que pase a estado gaseoso. Y ese lugar se denomina evaporador. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque nuevamente, así como al pasar del estado gaseoso al estado líquido, el gas liberó, entregó calor al ambiente, ahora al pasar del estado líquido al estado gaseoso va a necesitar tomar calor del entorno. ¿Sí? Toma calor del entorno. Y esa característica es la que se aprovecha para generar una disminución de la temperatura del entorno de donde está este elemento evaporador. ¿Sí? Entonces, importante, antes de entrar en el evaporador,
lo que se instala es lo que se denomina una válvula de expansión, que es simplemente un cañito con una sección pequeñita, pequeña, que en ese lugar eh, se agranda abruptamente, justo antes de entrar al evaporador. Entonces, el gas que viene en estado líquido, de golpe se encuentra con un cambio de sección, lo cual le produce una baja de presión brusca, y ahí entonces tiende a evaporarse al bajar bruscamente su presión. De modo que ahí terminaría esta parte del circuito, desde el compresor hasta la válvula de expansión, que se denomina el sector de alta presión. Toda la parte del circuito de alta presión del gas. ¿Mm? ¿Recuerdan? El compresor eleva la presión, luego pasa por el condensador y al dirigirse hasta acá llega a la válvula de expansión donde se libera la presión, baja la presión y ahí tiende a evaporarse. Se le presenta entonces un ámbito, un ambiente, cuando digo un lugar para que pueda cambiar de estado, me refiero a una serie de serpentinas que, si ustedes han podido ver una vieja heladera de esas que arriba tenían un congelador nomás, no un freezer, y que era medio accesible de abrir la puerta de la heladera, medio que se veía el congelador arriba, que era como una caja de aluminio plateada. No sé si vio alguno de ustedes alguna vez eso, ¿no? Donde adentro se hacían los cubitos de hielo, y supongo que ahí funcionan todavía. Y si se fijaron bien, alrededor de ese cajón metálico, que podía tener tapa o no, normalmente sí tenía tapa, habían unos tubitos más o menos de 1 centímetro de diámetro que recorrían la parte exterior de esa caja de aluminio, ¿no? Y estaban soldados a la caja de aluminio. Esos cañitos que recorrían exteriormente esa parte de la ladera arriba es lo que constituye el evaporado. Ahí es donde se produce el cambio de estado y el gas toma calor del entorno. Entonces toma calor de ese pequeño espacio que era el congelador. ¿Está? Ingeniero, Luego, eso sí, es lo que se llama serpentina. Le también se llaman le puede llamar serpentina, sí. Sí, sí, también a veces algunos instaladores le llaman serpentina, sí. Luego esos cañitos, bueno, van a su vez bajando la temperatura, pero en menor medida en la parte inferior de la heladera, que se llama el frío húmedo, ¿no? El frío húmedo, que es donde, bueno, se conservan los alimentos sin que se congelen, ¿no? Pero ahí en esa parte de arriba es donde estaría la parte principal del evaporador, ¿no? Y que produce, bueno, tan baja temperatura que, bueno, en el caso de heladeras comunes, tienen congeladores, no tienen freezer y llegan hasta cierta temperatura bajo nivel de 0 Celsius, pero bueno, después están los freezer donde se logran menores temperaturas todavía, menos 18, menos 22, menos 24, y luego, bueno, se pueden obtener menores temperaturas todavía. Pero bueno, el tema es que ese es el evaporador, ¿sí? El que está en ese lugar. Y ya, entonces, al salir del evaporador, el gas se encuentra a menor presión, a mayor temperatura, porque tomó temperatura en el lugar del evaporador, y en estado gaseoso. ¿Ah? ¿Me van siguiendo? Bueno, y se inicia a partir de la válvula de expansión el sector de baja presión, relativo con respecto
al otro sector que es de alta presión. Y así en esas condiciones, con esa característica, el gas circula para volver a ingresar nuevamente al compresor y continuar con el ciclo. El evaporador ahora, en un acondicionador de aire, ¿no? Llamémosle tipo split, ¿dónde estaría ubicado? ¿En la unidad exterior o en la unidad interior? Unidad interior, dice Martín, y tiene razón. En la unidad interior se ubica. ¿Por qué? Porque lo que se hace en el sistema split es hacerle pasar al aire del ambiente por ese evaporador, se le hace pasar al aire ambiente por ese evaporador, y en ese pasaje lo que se hace el aire es transferir calor a través del evaporador al gas que está circulando adentro de la serpentina, ¿no? Y de esa manera sale de la unidad interior a una menor temperatura. Este ciclo, ¿no? Este circuito es continuo, es decir, todo el tiempo el gas está cambiando de estado, todo el tiempo que está funcionando el compresor. Porque si ustedes escucharon, tanto la heladera como un equipo acondicionador de aire no está todo el tiempo funcionando. Bueno, excepto los sistemas inverter, de los cuales vamos a hablar también. Pero digamos, un sistema no inverter, que es lo último en tecnología que salió para acondicionadores de aire, pero un sistema de los de antes, que todavía se sigue vendiendo, por supuesto, no es todo inverter hoy en día. Aparte está caro todavía el inverter, relativamente con respecto al otro sistema. Funciona el compresor, y cuando una termocupla le indica que la temperatura en el interior de la heladera o en el interior del ambiente llega a la temperatura deseada, corta energía eléctrica y se detiene el compresor hasta que ese termostato, la termocupla, le indica nuevamente que ha ascendido la temperatura, para el caso de refrigeración, ha ascendido la temperatura dentro de la heladera o dentro del ambiente a un nivel que es necesario que se genere nuevamente ese fluido de refrigeración, que se empieza a refrigerar de vuelta. Y ahí comienza otra vez a funcionar el compresor y continúa nuevamente el gas a girar y a cambiar de estado, a ceder calor al ambiente en el caso del condensador, a tomar calor del ambiente en el caso del evaporador. ¿Sí? En el caso, de la heladera, el corte es una detención prácticamente de las funciones de la heladera. En el caso del equipo acondicionador de aire, ustedes pueden escuchar de que continúa un ruido porque hay un sistema de ventilación que sigue funcionando. Entonces, por más que se detenga el compresor, hay una parte que continúa funcionando, que es lo que estaría todavía movilizando el aire dentro del ambiente, ¿no? Entonces hay una parte que está generando aire a menor temperatura al pasar por ese lugar, y hay otro momento donde no está generando y simplemente está haciendo recircular el aire dentro del ambiente. ¿Está? Entonces, en el tema de acondicionador de aire, tenemos esas dos situaciones, ¿no? Donde, por supuesto, hay un mayor consumo de energía en el caso en que el compresor está encendido y un menor consumo de energía cuando está detenido, ¿sí? De todas formas, en cuanto a su eficiencia, el tema del acondicionador de aire
con este sistema de bomba, que se denomina también bomba de calor, es uno de los mejores inventos hasta ahora con respecto al tema de climatización, ¿no? Produce, si bien, bueno, tiene un costo relativamente con respecto a otros sistemas un poco más elevado, produce en menor cantidad de tiempo un ambiente climatizado, ¿sí? Después vamos a hacer algunas comparaciones con otros sistemas de refrigeración, ¿sí? Bien, perfecto.